al Del Campo Podcast de Wildcast. El día de hoy vamos a conversar un tema muy importante. Mi nombre es José Manuel Rodes y soy el especialista en innovación tecnológica de la escuela. El tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema muy interesante para todos los padres de familia exclusivamente. Y nos agrada, ¿verdad?, poder recibir en este momento al señor Marco González, un padre de la Escuela del Campo, que tiene amplios conocimientos en el ámbito de la inteligencia artificial. Marco, bienvenidos. Muchas gracias, Mr. Rodas. Primero, nos gustaría que compartieras con nosotros cuál es tu experiencia en la inteligencia artificial, ¿verdad? Y tu currículum, más que todo, en ese sentido. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho la fineza. Comienzo mi trayectoria en la tecnología como ingeniero en sistemas computacionales, luego con una maestría en tecnología de información y luego un doctorado en ciencias de la computación. Trabajé 12 años en la ciberseguridad o la seguridad informática y hace 3 años, casi 4 años, 3 años, 9 meses, comencé las investigaciones en inteligencia artificial y he publicado 4 documentos, uno de ellos la utilización de redes neuronales para la ampliación de la inteligencia artificial, y estoy certificado como partner de DeepSeek. DeepSeek es un modelo de lenguaje que viene de China, es uno de los modelos más grandes en el mundo y la utilización de su API está bastante orientada hacia la educación y hacia programas de sistemas de gestión y administración de datos. Entonces, ahora mismo estoy cursando mi postdoctorado en inteligencia artificial aplicada a la ciencia educativa. Una de las cosas que primeramente quisiéramos hablar y que nos gustaría que nos ilustre un poco, ya que usted es padre de familia y también es un experto en inteligencia artificial, es que nos mencione y que nos diga cómo usted, en su propia palabra, definiría lo que es la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias, muy amables por la invitación. Gracias por considerarme para el presente tema tan importante. Pensaría que la inteligencia artificial la podemos definir como un conjunto de algoritmos que son entrenados en datos para poder ser consultados y entregar información a quien lo solicite. Creo que tenemos que desmitificar en gran medida lo que se habla de una manera sensacionalista sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un programa, es un conjunto de datos. No tenemos que tratarla como un oráculo o como algo filosófico, porque es enteramente tecnológico, se viene estudiando desde hace mucho tiempo. Hay aplicaciones de la inteligencia artificial que vamos a tocar en punto, como por ejemplo los juegos, donde ya existían manifestaciones de inteligencia artificial. Entonces lo definiría de esa manera, un conjunto de algoritmos con los cuales se entrena un programa para obtener datos y poder entregar clasificados estos datos en respuestas a preguntas hechas por el usuario. Sí, y es algo que está creciendo, tiene un auge tan importante en el ámbito mundial. Y como experto de inteligencia artificial, te pregunto si este auge, este aumento en la tecnología, en inteligencia artificial, va a tener algún fin. Esa burbuja que va creciendo, ¿tendrá algún fin o alguna situación? Y estudiantes ahorita mismo están utilizando una cantidad increíble de inteligencia artificial de diferentes situaciones. Entonces, ¿tendrá un límite? ¿Tendrá algún límite la utilización de la inteligencia artificial o va a llegar a un punto en donde no va a pasar nada? O sea, simplemente se va a quedar y no va a seguir. La inteligencia artificial como tal es un componente de la tecnología. Entonces, tenemos que verlo como tal. Es una herramienta de tecnología. Al decir esto, yo pienso que la inteligencia artificial vino para quedarse. Cuando nos referimos a burbuja es una comparación con lo que pasó con los dominios.com a principios del 2000, ¿no? Que había muchas empresas de inicio llamadas startups
que a través de sitios como por ejemplo Amazon, ¿verdad?, que comenzó como parte de esa burbuja, se cayó, se reventó esa burbuja después. Entonces, lo que hay de pensamiento es lo que se llama el hype, la emoción sobre la inteligencia artificial. Pienso que vino para quedarse como una herramienta para utilizarla en nuestro día a día, para facilitar, para ayudar, pero no para sustituir. Como hemos abordado anteriormente este tema, pienso que no llega a ser una sustitución. Una pregunta bien básica que mucha gente hace es si vamos a llegar en algún punto a la inteligencia artificial general, a emular el cerebro humano realmente como piensa, ya con la manifestación de la conciencia. Redes neuronales y... Las redes neuronales existen. Uno de los documentos que publiqué precisamente es sobre la investigación de redes neuronales y se les llaman redes neuronales, por su similitud, no exactamente en la manera de pensamiento, sino de funcionamiento operativo, que parece y asemeja a una red de nervios. Pero realmente creo que tenemos que tener la claridad de quitar la parte sensacionalista y ver objetivamente la parte tecnológica profesional de cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces sí pienso que llegó para quedarse. Es como hablábamos de la evolución de la tecnología con respecto a las computadoras, ¿no? La guerra de las computadoras entre IBM, entre los fabricantes que estaban basados en sistemas operativos que venían de DOS y los que estaban fabricados en sistemas que venían de Macintosh en aquel entonces, hoy lo conocemos como Apple. De las primeras que tenía su propio sistema operativo que hubo en la mayoría de hogares fue la Commodore 64. En ese entonces nuestros padres y nuestros abuelos decían, tened cuidado que si la encendés va a estallar, ¿no? Cada tecnología tiene su resistencia, pienso yo, que es la falta de conocimiento, de entrenamiento en su uso. Hay varios parámetros que afectan la manera en que abordamos y cómo vemos una manifestación de la tecnología. Entonces yo pienso que en este momento estamos en ese punto con la inteligencia artificial. Y viéndolo en ese sentido y siguiendo la conversación, la discusión en ese tema, que es algo que es tan importante porque siempre nosotros como, y ahora vamos a cambiarnos un poquito de sombrero, ¿no? De experto de inteligencia artificial, ahora te pregunto y te abordo como padre de familia, ¿verdad? ¿Cuáles son esos miedos, ¿verdad? Y cómo los padres podemos afrontar esos miedos que en aquel entonces tuvimos, en aquel entonces cuando ya la Commodore 64 llegó, ¿verdad? Con la inteligencia artificial. ¿Cómo tú como padre y qué tipo de consejo le podrías dar a los padres en ese sentido, ¿verdad? Y cómo deben abordar la inteligencia artificial en sus casas? Yo pensaría que la inteligencia artificial aplicada a la ciencia educativa, que es la parte que más nos afecta a los padres de este entonces, se tiene que abordar de una manera como se abordan todos los aspectos en el desarrollo de educación de nuestras hijas e hijos, y es cumpliendo el trinomio. Es la responsabilidad de la escuela, la responsabilidad de nosotros padres y madres, y cómo nosotros en combinación escuela, padres y madres aplicamos esto con nuestras hijas e hijos. ¿Por qué razón? Honestamente, como padre no tengo mucho problema porque abordamos este tema desde un punto de vista ético, la ética dentro de la utilización de la inteligencia artificial. Del campo se ha caracterizado por su aplicación de un punto de vista ético en todas sus áreas, no específicamente en la operación y la administración como tal, sino también las maestras y maestros cómo siembran la semilla de la ética desde prekinder, ¿no?, hasta 12º grado. Entonces, en lo personal como padre no me siento muy preocupado por esa parte porque me encanta la manera en que la visión del campo de la ética se enseña a los alumnas y alumnos. Como padre, poniéndome en los zapatos de alguien que no está muy familiarizado con la tecnología, creo que el primer aspecto es conocerla. El primer aspecto es investigar de una manera objetiva
no prejuiciada qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. Cuáles son los pros y cuáles son los contras. Porque realmente en los contras yo encontraría, mencionábamos las alucinaciones y la desinformación. ¿Por qué razón? Porque los modelos de lenguaje son entrenados en datos extraídos de Internet. Y sabemos que en Internet hay cosas buenas y hay cosas malas. Sí, claro, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, tenemos que tener el cuidado de cómo le mostramos a nuestros hijos a utilizar esta herramienta. Pero para poder mostrar cómo se utiliza, tenemos que aprender nosotros a cómo utilizarlo de una manera objetiva. Entonces, yo no pensaría en ningún punto que la inteligencia artificial va a reemplazar como tal por ejemplo, a los maestros, ¿no? Sino va a venir a ser un apoyo, es un apoyo ya, porque la inteligencia artificial no es futuro, es presente, ya estamos en ella. Bueno, de hecho, tú sabes que yo estoy cursando ahorita mi postdoctorado en inteligencia artificial aplicada a la ciencia educativa. Entonces, uno de los aspectos que vemos más plantados es cómo la inteligencia artificial se convierte en una herramienta de enseñanza en la parte del maestro o maestra y cómo es una herramienta de utilización en la investigación y obtención de conocimiento por parte de la alumna y el alumno. Sí, claro. Y es un punto que acaba de tocar muy importante, ¿no? Y ese es la parte de cómo los estudiantes y cómo la educación se está formando alrededor de la inteligencia artificial, creando estudiantes, desarrollando que los estudiantes tengan un criterio mucho más formado en la utilización de este tipo de herramientas. Y es algo que nosotros siempre tratamos de impulsar en el campo, como nuestra misión, que es impulsar el potencial de nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que siempre nosotros como educadores, ¿verdad? Aquí en el campo, nos preguntamos eso. Entonces, una de las preguntas que te hago a ti es, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer y cómo, de acuerdo a lo que me hablaste de postdoctorado, la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial puede afectar, ¿verdad?, el desarrollo cognitivo? Porque eso es una de las cosas que los padres también se preguntan, ¿no? Nosotros, mi hijo va a utilizar la inteligencia artificial para aprender o simplemente para que la inteligencia artificial le haga el trabajo, ¿verdad? Entonces, acláranos un poquito más de cómo a nivel cognitivo, ¿verdad? Y cómo lo podemos, lo manejamos, ¿verdad? Para que el estudiante utilice la inteligencia artificial como una herramienta, como un compañero de trabajo, ¿verdad? Y no simplemente que le haga el trabajo. Sí. Yo pensaría que lo primero que tenemos que explicar para los padres y madres que nos están viendo es que hay dos tipos de clasificación en la educación de la inteligencia artificial. La primera es la inteligencia artificial abierta. ¿Qué significa la inteligencia artificial abierta? Son todas las inteligencias artificiales de suscripción y no suscripción, de código abierto, pero que son aplicaciones que tú puedes bajar en tu teléfono, puedes bajar en tu iPad, en tu tablet, puedes bajar en tu computadora, acceder por web, y son las inteligencias artificiales pues generalizadas. Pero en la educación, como por ejemplo del campo ya la utiliza, no es una inteligencia artificial abierta, es una inteligencia artificial cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque la inteligencia artificial, el modelo que se tiene, se entrena y se educa la inteligencia artificial con los datos únicos que son necesarios para la educación de los alumnos y alumnas desde el campo en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? La inteligencia artificial, como cualquier sistema, tiene un conjunto de reglas. Para esto nos basamos en la normativa ISO 42001, que es la Administración de Sistemas de Inteligencia Artificial. Uno de los puntos más fuertes que hay dentro de esta normativa ISO es la ética. Y una de las directrices es el cuidado con la información que se entrena a esa inteligencia artificial. Entonces es importante que los padres y madres entiendan de que aquí no es que van a estar
las alumnas y alumnos pudiendo preguntar, ¿y mi mamá y mi papá de dónde se conocieron? ¿O existe tal cosa? ¿Y las sirenas son reales? O sea, ese tipo de preguntas, el sistema está preparado para poder reencasillar la respuesta y redirigirla hacia un tema de interés que tiene que ver específicamente con la currícula que tiene del campo. Entonces, no es como consultar cualquier inteligencia artificial. Esa es la primera parte. Pienso que es necesario hacerles ver esa parte a padres y madres cuando vienen a matrícula, cuando vienen a platicar con las maestras y maestros, que no es que van a tener algo sin medida, que van a ver reels o cosas así sin ninguna ley, sin ninguna regulación. Sí, y es algo que es muy importante de tomar en cuenta, y es que tenemos que tener muy presente de que cuando los estudiantes utilizan la inteligencia artificial, no necesariamente la información va a ser verídica. La inteligencia artificial tiene alucinaciones. En la parte abierta sí, en la parte abierta sí tiene alucinaciones. O sea, la utilización de la inteligencia artificial no debe ser tomada como verdad absoluta. Porque si bien es cierto, los márgenes han ido bajando de un 40, 60%, 30-40% que se manejaba hace 6, 7 meses, hoy estamos en el 7% de alucinaciones de algunos modelos de lenguaje, no todos. Muchos andan todavía arriba del 24%. Para hacer la aclaración, alucinaciones son las respuestas que se inventa la inteligencia artificial, que realmente no se las inventa, sino que entrega datos erróneos o datos no confirmados por fuentes escolarizadas, o sea, por fuentes oficiales de universidades, de academia, ¿verdad? Que puedan decir estos son datos correctos. Y eso tiene que ver, como mencionaba, con el entrenamiento de los modelos de lenguaje, porque son con datos de Internet. Claro. Es como la cruz de Wikipedia, ¿verdad? O sea, cualquier persona sin necesariamente tener, ¿verdad?, las certificaciones necesarias puede escribir lo que le parezca y no necesariamente eso representa información fehaciente. Claro. Ahora, con respecto a las inteligencias artificiales utilizadas en la educación, se obtiene el acceso al modelo de lenguaje, pero es responsabilidad de la institución que utiliza ese modelo de lenguaje el tipo de información sobre la cual va a entrenar a ese. Y es algo que también depende mucho de las habilidades que tú desarrolles como estudiante en la escuela, ¿verdad? Y es algo que siempre queremos desarrollar, el pensamiento crítico, ¿verdad? Correcto. El desarrollo de resolución de problemas, que son habilidades blandas que vas a requerir para poder utilizar propiamente la inteligencia artificial. A ver, y también... El desarrollo, perdón la interrupción, el desarrollo cognitivo no se pierde por utilizar inteligencia artificial. ¿Qué mensaje le podrías dar para ir ya cerrando a todas esas familias, ¿verdad? ¿Cómo tú ves el futuro de la educación, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Con esta gran herramienta que es la inteligencia artificial. ¿Cómo se va perfilando el mundo en ese sentido? Como profesional de la tecnología y como padre de familia, estoy seguro que lo más importante que debemos reforzar es el trinomio de la educación. Es la relación escuela, padre y madre con el hijo, y desde el punto de vista escuela, alumno, alumna, ¿verdad? El reforzamiento de la información, porque Escuela del Campo está 100% muy bien preparada en el área de tecnología. Pues tú eres el encargado de innovación, ¿verdad? Y pues hemos estado en algunas colaboraciones también. Claro. Entonces, tengo la suerte de conocer muy a profundidad cómo se manejan las cosas en Del Campo. Entonces, mi llamado sería instar a los padres y madres de todos los grados a cumplir el trinomio, a venir a acercarse a la escuela, que siempre está con las puertas abiertas. Claro. Quisiera aclarar que no soy miembro de Del Campo, soy padre que colabora con la escuela, pero no soy miembro no soy profesor ni nada de eso, pero pienso que es importante que como padres y madres nos involucremos con la escuela, porque después de todo no es responsabilidad sola de la escuela la educación, no, de las niñas y niños.
nosotros tenemos una responsabilidad supremamente grande en la educación de ellos, porque después que salen de la escuela, la responsabilidad en casa es nuestra, ¿no? Entonces, yo apoyaría 100% el hecho de que se cumpla el trinomio, que padre y madre se acerquen a la escuela, hablar con maestras y maestros, especialmente de sus maestros guías, ¿verdad? De sus hijas e hijos, de todos los grados, porque así se van a informar. Yo quiero, fíjate, no voy a mencionar el nombre por cuestiones de privacidad y respeto, pero una de las cosas más grandes que yo agradezco de haber llegado del campo es que cuando yo vine con mi hijo a prekinder, bueno, si han estado aquí van a saber de quién estoy hablando. La consejera que está en prekinder y kinder me ayudó a mí educándome a cómo educar a mi hijo. Habían muchas cosas que yo no sabía. Mi hijo pequeño, yo padre primerizo, ¿no? Y esa es una de las cosas más grandes. No existe un manual. Exactamente. En todo el mundo. Nadie viene con el manual, ¿no? Nadie. Así se hace, se es papá, ¿no? O mamá. Y no existe una IA que te diga. Exacto, ni siquiera la IA te puede ayudar en ese punto, ¿no? Eso, sí. Entonces sí, yo es una de las cosas que agradezco en el del campo, que ella nos enseñó cómo educarnos nosotros para educar a nuestros hijos. Entonces, en eso precisamente me baso para decir que el mejor approach que se puede tener con la inteligencia artificial aplicada a la ciencia educativa es el cumplimiento del trinomio. La preocupación de los padres y madres por acercarse a la escuela está con las puertas y los brazos abiertos para recibir a todas y todos, y así poder educar a nuestros hijos en la utilización correcta de esta gran herramienta que es la inteligencia artificial. Claro que sí, Marcos, completamente de acuerdo contigo. Estoy muy complacido de haber compartido, ¿verdad? Muchas gracias. Este tiempo contigo. Para terminar, este es el episodio número 6 del campo de Wildcast, del campo podcast. Estamos, Marcos, de nuevo. Te agradezco humildemente haber compartido contigo, y para cualquier otra información, por favor suscríbanse a nuestras redes y a Apple Podcast, YouTube y a delcampo.education. Gracias, te agradezco mucho. Igual. Gracias por la invitación, muy amable.